Muy buenas tardes, está usted sintonizando con su noticiero de confianza México Noticias. Son las 6 de la tarde y estamos a 20 de noviembre de 1910, celebrando el inicio de la Revolución. Ya ha pasado un año desde nuestra revolución. Es 1911 y nos informan que Porfirio Díaz ha renunciado a la presidencia. O como dicen las malas lenguas, Madero ha logrado sacarlo de la presidencia debido a su sufragio efectivo, no reelección. También nos informan que Madero recibió ayuda de Emiliano Zapata, aunque Madero lo traicionó. No compartían los acuerdos y el tiempo que habían mencionado entre ellos, porque Emiliano Zapata quería devolverle a los campesinos las tierras que se les había extraído. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Emiliano Zapata. Sí, yo soy Emiliano Zapata. Que bien jarioso nos está comentando que va a lanzar el Plan de Ayala. Por supuesto, con este plan de Ayala tratamos de desconocer el gobierno de Madero. Y es curioso, porque hemos escuchado que los gringos también lo quieren fuera. Por supuesto, es un mala paga y casi lo quieren matar. Ok, muchísimas gracias. Regresamos al set. Y bueno, estamos en una entrevista con el Victoriano Huerta. Señor Huerta, ¿cómo le hará para quitar a Madero de la presidencia? Pues bueno, muchacha, no te voy a mentir. He tenido un poco de apoyo de los United. Y pues mi plan es traicionarlo ahí en la decena trágica que voy a realizar. Pues para que ya de una vez me vayan allá chupando faros junto con el Pino Suárez. ¿Y no le preocupa que cuando usted sea presidente, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza quieran expulsarlo de la presidencia? Ah, claro. ¿Cómo sabe eso? Es el chisme del pueblo. Ay, sí me agarró en curva. Bueno, pues, ¿qué me va a preocupar? Ni quisiera una convención para lograrlo. Mira nomás, hagamos una convención. Él mismo lo dijo. Buena idea. ¿Y cómo le llamamos? No sé, pero esta agua que me dice está muy caliente. Ya sé, podemos llamarle la Convención de Aguascalientes. Buena idea. Pero espera, ¿qué presidente pondremos para la convención? Buena pregunta. Podemos poner a Eulalio Gutiérrez. ¿Qué les parece? No, yo no lo acepto. Según diversas publicaciones en la red social de Facebook, hace unas cuantas horas Carranza subió una foto con Álvaro Obregón en Celaya, pero nos informan que hubo un enfrentamiento con Francisco Villa y lo derrotaron. Al poco rato, Álvaro Obregón subió una foto a esta red social sin un brazo. ¿Lo habrá perdido? Informamos a todo público que el gobierno de Carranza se encuentra estable, tanto que el día de hoy está inaugurando una nueva constitución. He de aclarar que este gobierno estará desde el año 1916 hasta 1920. El día de hoy se cumple un año de la muerte de Emiliano Zapata en la hacienda Chinameca, donde fue asesinado brutalmente en 1919. En otras noticias nos informan que Álvaro Obregón es rechazado por Carranza para adquirir la presidencia, por lo cual Álvaro Obregón crea el Plan de Agua Prieta con ayuda de Elías Calles y Adolfo de la Huerta.
este consigue el poder de la presidencia y su gobierno estará desde 1820 hasta 1824. Muy buenas tardes. El día de hoy se ha dado a conocer el origen de lo que estamos viviendo, la rebelión huertista, debido al enojo entre Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Por otro lado, nos informan que Álvaro Obregón quiere ser de nuevo presidente. ¿Querrá imponer de nuevo la reelección? Muy buenas tardes. Nos informan el día de hoy, 17 de julio de 1928, que Álvaro Obregón ha sido asesinado por José de León Toral. El Maximato es un periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Culmina en el periodo del año de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, cuando se expulsó del país en 1936 por Plutarco Elías Calles. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno y en el cual se dio el nombre de jefe máximo de la revolución, de ahí que se le diera el nombre de Maximato a este periodo. La crisis política es resuelta hábilmente por Calles, que tranquiliza a los obregonistas nombrando un presidente provisional que asegura la endeble concordia de la familia revolucionaria. Esto se debió tras la muerte de Álvaro Obregón, que había ganado las elecciones en 1928, y fue asesinado por José León Toral en el mes de junio, y de manera provisional asume el poder Emilio Portes Gil, por indicaciones de Plutarco Elías Calles. El impulso revolucionario se atena notablemente en este periodo conocido como el Maximato. El reparto de tierras a los campesinos se da paulatinamente. Desaparecen las compañías petroleras y los revolucionarios en el poder se enriquecen rápidamente en las obras de irrigación y construcción de caminos, actuando como contratistas de gobierno. En este periodo se implantaron nuevas formas de explotación agrícola y ganadera y aparecen en el noreste de la República incorporándose modernas técnicas y cultivos orientadas a satisfacer la creciente y más diversificada demanda de alimentos, pues en la Ciudad de México, y su cada día mayor clase media. En las tierras concentradas habían recursos de la gran familia revolucionaria en forma de presas, canales, nivelación de sueldos, electrificación y caminos. Quiten tierras, Quiten tierras, hagan inversiones, hagan inversiones, den bienes. den bienes, pero... Tú no tienes nada que opinar. Pueblo, llegó el Partido Nacional Revolucionario. ¡Justicia! ¡Esperanza! Estamos muy consternados porque se han encontrado documentos con información inédita de hace algunos años en nuestra revolución. Así es, Lolita. En el documento revelado decía que los causantes principales de nuestra revolución no fue en México, sino fue internacionalmente entre Estados Unidos y Alemania. Ellos, disculpe, pero el pueblo mexicano y yo estamos muy confundidos. El documento revelaba que en 1908 se formaron dos grupos, la Triple Entente, que estaba conformado por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que estaba conformado por Alemania, Italia e Imperio Austrohúngaro, que se preparaban para cualquier cosa, tal vez una guerra, ya que juntaban dinero, construían armas y vehículos de guerra. El documento decía que en 1914 un archiduque fue asesinado en Bosnia, por lo que Austria le declara la guerra a Bosnia, que era amigo de Rusia. De todas las guerras declaradas, cuando Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro, Alemania lo apoya y le declara la guerra a los rusos. Tal es el caso que necesitaban algo para que les diera ingresos, en otras palabras, materia prima, para luego poder venderla.
En este caso era el petróleo, que en ese tiempo solo había en México y Turquía, que era controlado por los ingleses y para pelear las guerras necesitaba diésel. Por lo que los alemanes, para tener un trato especial con el petróleo, le mandan dinero a Victoriano Huerta y le invierten a la Revolución Mexicana y nosotros le vendemos solo a él el petróleo. Estados Unidos se entera de esto e inventan el incidente de Tampico, pretexto que le da para invadir el puerto de Veracruz con el fin de evitar que los alemanes tengan petróleo. En México se empezó a matar gringos, plan de Alemania para que Estados Unidos no interviniera en la batalla de la Primera Guerra Mundial, pero Estados Unidos capta el telegrama Zimmerman, que les dio pretexto para unirse a la guerra, y en 1918 se une hasta la Triple Entente hasta que Alemania pierde. ¡Qué impresionante historia, en verdad! Hemos de concluir que el petróleo fue el que originó todo esto. La relación Además estrecha de que entre saber estos dos la acontecimientos historia verdadera importantes de todos los en México acontecimientos que es pasan que en México el país los hace mexicano, una desde sociedad los inicios de las más guerras unida. ocurridas en Europa, Esto es todo por hoy. fue visto Nos como vemos una en la opción próxima de producción en tu importante noticiero favorito de y de recursos, confianza, o en Meji otras palabras, Noticias. materia prima, para convertirla y utilizarla. Como consecuencia de esto, volvió a los demás países débiles, quitándole sus recursos y evitando que se coloquen como potencia. En este caso es el petróleo. Sin embargo, como no es novedad, aquí dentro del país habían demasiados conflictos, por lo que los países brindaban un supuesto apoyo sincero a México, pero lo que en realidad fueron estrategias con otras intenciones que estaban disfrazadas. Los más cercanos entonces fueron Estados Unidos y Alemania, que por sus necesidades principales manipularon tanto a Francisco I. Madero como a Victoriano Huerta, dándole dinero y ayuda para la revolución que tenía, y así tener el apoyo de alguna manera si lo necesita. En palabras más resumidas, o como dicen en castellano, fuimos timados internacionalmente por nuestros recursos.